Aparte de las parrillas tradicionales uruguayas, donde asamos un montón de carnes, tenemos otro plato que es un buque insignia, podemos decir. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al chivito uruguayo. Todo aquel que llega al Uruguay pide el plato típico. Lo primero que le van a ofrecer es un chivito. Bueno, en este video te voy a mostrar, te voy a explicar cómo nació el chivito y cómo lo preparo yo acá en mi churrasquera. Así que me seguís y vas a ver que te vas a chupar los dedos. Le preparamos un pan bien dorado en manteca, le pusimos una feta de jamón y un churrasquito bien jugoso. Quedó encantada, quedó chocha. Esas fueron las palabras de Antonio Carbonaro, un pionero de allá de la época del 1940 en Punta del Este, acá en Uruguay. Se trataba de una turista, no sé si chilena o argentina, que había probado el chivito en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Pero acá en Uruguay no tenemos chivito. ¿Qué hizo? Le preparó este sándwich y la dama quedó encantada. Ahí nació el chivito uruguayo. La carne creo que es lo primero, lo fundamental, porque si se trata de un chivito, naturalmente debería ser carne de chivito, pero como acá en Uruguay no tenemos, utilizamos la carne más tierna que puede tener el animal. Lo ideal, lomo. Puede ser naiga, puede ser cuadril, una pulpa súper tierna. Lo demás son todos complementos. Panceta, huevo duro, un poco de grasa vacuna, huevos fresquitos y ya vamos a ver qué hacemos con ello. Queso mozzarella, lechuga, tomate, jamón cocido y pan catalán. Y acá tenemos ya preparadita una ensalada rusa, pero eso vamos a verlo al final. Lo primero que te van a hacer cuando vas a pedir un chivito es tomarte un trozo de pulpa de estas y por más que sea finito, le van a dar una paliza como le voy a dar yo. ¿Para qué? Para ir rompiendo la fibra. Esto es súper tierno, pero vamos a darle. Rompemos la fibra de todos. 4 churrasquitos en este caso. Ahora sí, no te lo van a contar. Prácticamente lo estás haciendo vos. Normalmente esto no se hace en el fogón. Esto porque ustedes saben, es lo mío. La receta original del chivito uruguayo no es frito, es a la plancha. Eso lo podés hacer en tu cocina con una plancha adecuada. Yo lo voy a hacer en el fogón. Vos hacelo con lo que tengas a mano. Las planchas que yo voy a utilizar son muy chicas, entonces este bife no me entra. Pero eso no es problema, lo partimos a la mitad y así hago con todos y hago todos los churrasquitos que sean necesarios. Incluso pueden hacerlo a gusto de ustedes. Miren, así y no hay drama ninguno, está todo bien. E incluso cuando armemos el chivito en sí, podemos poner más de un churrasquito. Ahora sí, a la plancha. Estas planchas son más viejas que el invento del chivito uruguayo. Este paso es fundamental. Tenemos que ponerle un poco de materia grasa porque la carne del lomito es muy seca, es muy magra. Por lo tanto, se nos va a entrar a pegar a la plancha. Le estoy poniendo, en mi caso, grasa vacuna. Porque en realidad a mí la manteca no me gusta. Probamos a ver qué tal está de caliente la planchita. No, todavía no está. Ustedes manejen la temperatura de acuerdo a los elementos que tengan en su casa. Aparte, el chivito así en la parrilla, con el humo del fogón, tiene un plus. Empezó a calentarse. Esto es vuelta y vuelta. Así. Yo voy a seguir un procedimiento no el convencional porque, bueno, les estoy enseñando, ¿verdad? Pero esto si no, se debe de hacer de otro modo. Ponerlo y sacarlo ya con todos los ingredientes.
Más o menos 1 minuto, ni tanto por lado, porque si no lo resecamos. Acá ya empezó a salir juguito por arriba, así que lo damos vuelta. Y acá estamos igual. Vuelta y vuelta. Otra vueltita para ver si está dorado de los dos lados. Y pronto. Lo voy dejando acá. Bien doradito. Repasamos la cantidad de grasa para que no se te empiece a pegar, si no se te va a complicar la cosa. Plancha bien caliente y chivito adentro. Viste que se achica un poquito también, ¿no? Es lógico, le dimos una paliza bárbara. Acá no hay corte, no hay edición. Vuelta y vuelta. Apuro un poquito más la llama. El tema del fogón, que ya les digo, es mucho más rico hacerlo acá, depende de la destreza que tengas para manejar el fuego. Porque si no estás acostumbrado al fogón, bueno, como que se te va a complicar un poco. Si no manejas bien el fogón, hacelo en la cocina. Y si ya está. Acá se me apagó un poco. Y me empezó a hervir. Eso no debe de ser. Ocurre que vamos a comer, somos varios a comer. Y bueno, me voy a preparar así. Y en el último te voy a mostrar bien. Ya te dije cómo lo vamos a armar, a terminar. Porque hay dos formas de terminarlo. Suscríbete, suscríbete. Y te lo van a preguntar cuando vengas a Uruguay, a ver cómo lo querés. Otra afuera. ¿Vieron qué jugoso que va quedando? Otra a la plancha. Creo que está bien de grasita abajo. Ah, sí. Hay que manejar el fogón. No es lo mismo que hacerlo en una cocina. El fuego de leña es otra cosa. Ahora sí, voy a cocinar este. Para ver cómo lo preparamos en primera instancia. Pronto. Vamos a poner estas pancetitas. Momentáneamente voy a poner estas dos para mostrarte lo que estoy haciendo.
En realidad, acá ya estoy armando, pero rapidito, cocinando la panceta. Y acá que tengo caliente también esta grasita, pongo el pan y le doy un toque de calor. Doy vuelta a la panceta y enseguida encima le pongo una feta de jamón cocido, así, y ya enseguida unos trocitos de mozzarella que se vaya derritiendo. La mozzarella está muy fina cortada, se me va a desarmar un poquito, pero no importa. A ver el pan cómo va. Entonces acá tenemos, aquí está, miren qué perfecto está este pan. Perfecto. Bien tostadito en la parte de la miga. Bueno, aquí ya este estaría. Esperamos a que se derrita la mozzarella. Este está. Y comenzamos a armar el chivito. Mayonesa de paquete, de lo que ustedes quieran. Abundante. Una hojita de lechuga. El churrasquito. Huevo duro. Porque el chivito al pan va con huevo duro. Si vos le pones un huevo frito, lo vas a morder, se te desparrama huevo para todos lados. Arriba del huevo duro le ponemos el tomatito. ¿Te dan ganas o no te dan ganas de comer? Y lo terminamos con otra hojita de lechuga. Así, mira. Y arriba el pan con la mayonesa. Y el detalle final, una aceituna, pero sí, el palito, ¿qué hacemos? Unimos todo con el palito este. Lo apretamos un poquito y lo presentamos en un plato. Bueno, vamos a probar a ver qué tal está esto. Miren qué espectáculo. Bueno, yo les puedo asegurar de que esto es riquísimo. Así que lo probamos. Mirá. Esto. Bueno, yo te puedo asegurar una cosa. No es fácil comer el chivito al pan, así. Es conveniente comerlo en el plato. Te doy como un consejo para cuando venga a Uruguay lo quieras probar. Y acá viene al plato. Te lo recomiendo. Vamos a hacer un colchón de papas fritas. Mirá. A vos te gustan las papas fritas, ¿no? Sal. A gusto. El churrasquito. Y acá le ponemos otro. Mirá qué jugoso que está eso. Ahora sí, te lo voy a mostrar cómo queda al plato. Porque es explosivo. El tocinito.
panceta bien doradita. Sobre el tocino caliente, una feta de jamón. Que se vaya calentando también el jamón. Mozzarella. Y enseguidita, para que se termine de derretir la mozzarella, uno por acá y más o menos por ahí le ponemos el otro. Decime, ¿no se te hace agua en la boca? Esto es el chivito uruguayo. De chivo no tiene absolutamente nada. De uruguayo, muchísimo. Probalo. Cuando vengas al Uruguay, y si vivís en el Uruguay y nunca lo habías hecho, acá tenés la receta. Te mostré cómo lo hice de punta a punta. Ya me comí uno entero, ¿verdad? Al pan. Bueno, voy a tomar una copita de vino y voy a seguir con esto. Y hasta acá llegué. Espero de corazón que este video también les haya servido. Nos estamos viendo. ¡Salud!